Y como todas las noches antes de empezar con Fuera de Orden, tengo que decirle a todo aquel que esté luchando por su estatus migratorio legal en los Estados Unidos que Iván Guerrero es el hombre para acompañarte en esa lucha. Un mensaje especial de Iván Guerrero para aquellos que se encuentran en la frontera con los Estados Unidos, para aquellos que se encuentran afrontando procesos con familiares que se encuentran en cárceles migratorias. Iván Guerrero tiene oficinas en la frontera con México y eso le permite atender estos casos de una forma muchísimo más expedita. Iván Guerrero es de los pocos abogados, el único abogado de habla hispana que puede atenderte en todo el territorio de los Estados Unidos, con su equipo y sus oficinas físicas no solamente en la Florida, sino también en el estado de Texas y en Carolina del Norte. Iván Guerrero puede abarcar todo el territorio de los Estados Unidos y en tu idioma atender tus requerimientos, sea en casos de asilo, sea en caso de visas por matrimonio, de reencuentros familiares o en procesos que ya hayan iniciado. No dudes en contactarte con Iván Guerrero, que es el hombre para acompañarte en todo tu proceso. En su página web abogadoguerrero.com puedes encontrar información no solamente sobre sus servicios, sino sobre el alcance que tu proceso puede tener. Y en su Instagram, @abogadoguerrero, tiene información actualizada sobre todo aquello que compete a los casos migratorios en los Estados Unidos. Para ganar tu estatus migratorio legal en los Estados Unidos, Iván Guerrero es el hombre. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos al programa número 340 de Fuera de Orden. Hoy es lunes 16 de noviembre del año 2020. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías. Gracias por estar aquí. Gracias también a los que se suscriben a mi cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando y mejorando contenidos para todos, aumentando su alcance y llegando a más personas en todas partes del mundo. De todas partes del mundo hay una preocupación ahora con Perú. ¿Qué está pasando en Perú? Hemos decidido dedicar el programa de hoy a Perú y a lo que allí acontece gracias a las preocupaciones expresadas por tantos venezolanos que se encuentran en ese país preocupados por lo que allí está ocurriendo. En el Perú, en el momento en el que estamos grabando este programa, no hay presidente. Pues no solamente fue destituido el anterior, Martín Vizcarra, que ya era interino, sino que el recién nombrado Merino tuvo que renunciar, o fue removido, mejor dicho, también del cargo por el Congreso, y el presidente del Congreso también renunció. Por lo tanto, no hay presidente a la vista y se manejan algunos escenarios que hablaremos en el segundo segmento con nuestro amigo el periodista peruano Rodrigo Cruz. Pero en este momento hay algunas explicaciones que dar. Empecemos por lo que ocurre con Martín Vizcarra. Veámoslo en este reporte de Associated Press. El Congreso de Perú aprobó el lunes destituir al presidente Martín Vizcarra tras señalamientos aún no probados de corrupción, y casi de inmediato el mandatario anunció que no impugnará una decisión parlamentaria que amenaza con meter en una crisis política a un país que desde hace meses intenta lidiar con la pandemia del coronavirus. Hoy día dejo Palacio y Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio. A pesar que hay innumerables recomendaciones para que actuemos a través de acciones legales para impedir esta decisión. Directamente, y como Martín Vizcarra, no voy a tomar ninguna acción legal.
La decisión de los legisladores provocó algunas protestas de apoyo a Vizcarra, un presidente que había mantenido altos niveles de aprobación ciudadana. Los legisladores destituyeron a Vizcarra por incapacidad moral permanente y lo acusaron de recibir sobornos basados en una investigación que aún no concluye la Fiscalía. El Congreso de 130 legisladores necesitaba al menos 87 votos para destituirlo, pero consiguió 105 y sacó del poder al presidente que hace un año había disuelto al anterior Parlamento. En medio de la pandemia, los parlamentarios acusaron a Vizcarra de recibir $630,000 en sobornos por 2 obras de infraestructura licitadas cuando era gobernador hace una década. El martes, el presidente del Congreso, Manuel Merino, juramentó como nuevo mandatario del país. Vizcarra, que goza de 54% de popularidad, ha negado todas las acusaciones de corrupción. Un sondeo de Ipsos halló que el 78% de peruanos quería que Vizcarra culminara su mandato en julio de 2021. Rosalba Ruiz, Associated Press. Todo parece indicar que el proceso es mucho más complejo de lo relacionado a la salida de un presidente del gobierno. Estamos hablando de que Martín Vizcarra llega a la presidencia luego de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, acusado por corrupción, dentro del famoso caso Lavallato y Odebrecht y todo lo demás. En el caso particular de Martín Vizcarra, se le acusa también de corrupción. Hay inclusive algunos detalles de los cuales hablaremos en el siguiente segmento. Pero cuando se revisa la situación en el Perú, nos damos cuenta de que no solamente es que han salido de un presidente, no solamente es que el siguiente presidente también, ha durado creo que 48 horas, sino que no hay expresidentes con prestigio que puedan servir siquiera de referencia ética para la toma de decisiones con respecto al futuro del país. El anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski, cumple arresto domiciliario. Su predecesor, Ollanta Humala, lo tiene montado en la olla en un proceso penal que pinta muy mal para él y para su mujer, para su esposa. El predecesor de Ollanta Humala, Alan García Pérez, se desenrajó un tiro en la cabeza cuando la policía iba a su casa a hacerlo preso por un proceso de corrupción en su contra. El predecesor de Alan García Pérez, Alejandro Toledo, espera en el territorio de los Estados Unidos por su proceso de extradición, también involucrado en casos de corrupción. Y el predecesor de Alejandro Toledo, Alberto Fujimori, se pudre en una cárcel acusado o condenado por corrupción y por violación a los derechos humanos. Es decir, estamos hablando, y el predecesor de Fujimori se murió, lamentablemente, el que fue respetado en su momento presidente interino de aquel momento. Pero lamentablemente, todo esto, ¿a dónde llega? Inmenso desprestigio de la clase política peruana. Unas protestas de calle que no se veían desde el año 2001, cuando cayó, del año 2000-2001, cuando cae Fujimori. Y además de eso, unos reclamos en contra de la forma en que se han hecho las cosas. Hay, además de todo esto, unos grandes cuestionamientos sobre el papel de los medios y sobre la forma en la que se muestran las manifestaciones en la calle, prácticamente con carácter de unanimidad. Es decir, todo el mundo quiere que se vaya Merino, ¿no? Pareciera que es el planteamiento. Ya Merino se fue. Y el otro planteamiento, muy antipolítico y a veces hasta peligroso, que se vayan todos. El que se vayan todos en Argentina, que fue donde se planteó, significó que se vayan todos los que no son peronistas. Y el peronismo se quedó en el poder. En sus distintas variantes, pero se quedó. Y muchísimo tiempo. Casi hasta que hizo metástasis. En el caso del Perú, hay un desprestigio de la clase política, pero también una práctica desaparición de los viejos referentes partidistas de ese país. El viejo partido APRA, que tan importante fuese para la socialdemocracia en América Latina, es una caricatura de sí mismo, con unos referentes políticos que son quizá la representación misma del político rechazado por el peruano de a pie. Con un partido popular cristiano que casi que es un viejo recuerdo, donde ni siquiera
propuesta ideológica hacia el futuro han logrado presentar, y unas expresiones nostálgicas del fujimorismo, nostálgicas de determinadas figuras, donde lo que resalta en principio es el personalismo. Es decir, plataformas partidistas hechas alrededor de una persona para que esa persona alcance la presidencia. Y por supuesto, como ocurre en todas estas situaciones, una gran fragmentación del panorama partidista. Con un sistema electoral que lleva y que empuja normalmente hacia esa fragmentación del Parlamento, donde es normal ver, como ocurrió con el caso de Pedro Pablo Kuczynski, a un presidente en absoluta minoría parlamentaria frente a partidos que son capaces de negociar su cabeza en el momento menos pensado. Eso es un poco el prolegómeno de toda esta situación que se está viendo en el Perú. Por supuesto que hay muchísimas cosas adicionales que se podrían decir. Una de las que más me ha llamado la atención es el hecho de que las protestas no solamente han sido multitudinarias, sino que aparece algo que no estábamos acostumbrados a ver en Perú. Por lo menos en mi experiencia yo no lo tenía en el panorama, que es el tema de la represión desmedida. Ese asunto de policías utilizando armamento ilegal, atropellando a la gente, disparando gas lacrimógeno de forma inescrupulosa, e inclusive utilizando armas prohibidas y envenenadas a los chavistas, usando cartuchos de perdigón rellenos de metras y rellenos de plomo. O sea, esas prácticas completamente fuera de lo que uno está acostumbrado a ver en el Perú. Pero súmele a eso que lo más grave, que hay 2 muertos. Hay 2 muertos, de los cuales, por cierto, bueno, ya un solo fallecido ya sería una desgracia, pero en esos 2 fallecidos hay uno de ellos que muestra unos signos de haber sido prácticamente acribillado con armas ilegales. Entonces, eso por supuesto, le lleva a la caída al nuevo gobierno y termina convirtiendo al Perú en una gran interrogante sobre el futuro de ese sistema democrático. Futuro que queremos compartir o que queremos conversar con alguien que se encuentra allí en el terreno, que es el periodista de El Comercio de Lima, Rodrigo Cruz, quien ha cubierto, ha hecho una cobertura muy importante del asunto político peruano. Y bueno, todas estas protestas ha podido verlas desde el sitio de los acontecimientos. Al regreso de estos comerciales vamos a conversar con Rodrigo Cruz sobre lo que está ocurriendo en el Perú con, bueno, la caída de 2 presidentes y un vacío de poder en el camino. Nos vemos en el siguiente segmento.